Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea la hora que nos estén escuchando. Les doy la Buenos bienvenida días, a buenas un nuevo tardes. capítulo. Sí, buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy, su podcast favorito de astronomía, física, ciencias naturales y muchas otras cosas. En esta ocasión, esa melodiosa voz que ustedes escucharon es la voz de mi amigo, compañero y colega Marcelo Tala, que nos acompaña en el episodio de hoy. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación. En verdad es un honor que alguien se interese por lo que yo hago. Eh, Porque finalmente, claro, uno hace lo que a uno le gusta un poco nomás, po. Y a veces uno no le encuentra el sentido, pero el sentido llega cuando a alguien más le interesa y se emociona por los descubrimientos de la ciencia. Así que gracias por la invitación. Eso es cierto, muy bonitas las palabras que dice. Oye, eso suena a que ni siquiera tu profesor guía se interesa por lo que hace. Por, por lo general, depende del profesor guía, depende del Ah, profesor ya, guía. Y entiendo. depende de la etapa, yo creo, académica en la que uno esté. Ah, sí, es cierto. No sé si es correcto hablar de profesor guía cuando estás en el postdoc. Es más tu O incluso en sponsor, ¿o el no? doctorado, Ujú, en el, cuando por lo menos yo estudié el doctorado, ujú. era más un supervisor y no me pescaban mucho en verdad, o sea, no es que no me pescaban, pero eran más guías que personas que estaban pendientes del detalle de cada cosa que yo hacía. No teníamos Exactamente. reuniones semanales, por ejemplo, teníamos reuniones cada 3 meses. De media hora, 40 minutos, se discutía lo preciso y vos vela. Exactamente, vos ver, esa es una de las frases que más recuerdo de Marcelo. Mm. Oigan, como pueden ver, Luis nuevamente no nos está acompañando. Esta vez no hay tallas. No le ha pasado nada a Luis, pero vamos a decir que esta vez no nos está acompañando solamente. Eh, bueno, Marcelo, como decía, pues, es un compañero de carrera, colega, gran amigo, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, no académicamente, pero sí en hartas otras instancias. Es una de las pocas personas que he visto en más de un continente. Es cierto, Sí, ¿verdad que fuiste sí, a Heidelberg? sí, Te recibí ahí con la Claudia. exactamente, sí, exactamente. Las dos Sí, veces que fui fue una muy a buena visita. Europa, una vez solo y otra vez con la Claudia, nos quedamos con Marcelo, así que es Sí. un gran huésped también. Pero bueno, como estaba diciendo, hemos compartido también académicamente formación. En particular, yo me acuerdo que cuando yo estaba en segundo año de la Universidad de la Licenciatura del 2010, conocí a Marcelo cuando él era un estudiante de bachillerato, cuando todavía existía el ¿Verdad? bachillerato en la Católica. Sí, entonces cuéntanos, Marcelo, ¿cómo fue que llegaste a estudiar el bachillerato? Bueno, yo primero estudié matemáticas. El primer Ujú, año de universidad, yo estudié matemáticas ahí en la Católica y me fue pésimo. ujú. Eh, Fue una gran, digamos, frustración tratar de entender, digamos, las matemáticas a un nivel más fundamental, no en el sentido de calcular límites, sino pensar qué significaba realmente un límite y traducir eso en un corolario, en un teorema, lo que sea. Igual es interesante, porque finalmente las matemáticas son pareciera ser el lenguaje en el que nos habla la naturaleza, pero no sé, yo pienso que de alguna forma no tenía los dedos para el piano nomás. Así que me salí, como me fue mal, me salí y en ese momento la Católica tenía, digamos, el beneficio de que tú podías entrar a otra carrera siempre y cuando el puntaje de la PSU del año anterior te alcanzara. Y como yo no sabía qué hacer, me cambié al bachillerato, que de partida digo que fue el robo más grande porque era carísimo y la infraestructura era, o sea, no eran computadores y gran parte de mi CAE se lo llevó el bachillerato. Y bueno, y finalmente estuve 2 años y pude, bueno, en esos 2 años estudié, digamos, la base, cálculo, eh, química, física básica,
Y llegué a estas ecuaciones diferenciales, digamos, hice todas las matemáticas en esos 2 años. Entonces después cuando tenía que elegir carrera, yo empecé a tomar electivos de astronomía, porque igual de alguna forma me sentía atraído a la astronomía. Gran parte porque yo creo que los nortinos en general, por haber nacido en esa zona donde las estrellas y el cielo estrellado es una cosa de todos los días, eh, y además de que están los observatorios, y tengo el recuerdo de que mi madre me haya llevado cuando yo iba en segundo medio. Ella es profesora de historia y llevó a su curso como parte de un tour al Observatorio Paranal. Y ahí yo me aproveché de colar con mi hermano, y ahí también nos dijeron, o sea, que habían oportunidades en astronomía, de que se busca formar astrónomos y todo. Entonces cuando tuve que tomar la decisión, ya más o menos sabía para dónde iba la cosa. Como sabía que no iba a estudiar ingeniería, por ejemplo. Entonces yo dije ya astronomía. Y así fue como supongo que en algún momento nos conocimos, pues cuando estaba en el bachillerato, entre la transición de, Sí, de eh, bachillerato a astronomía. sí, creo que fue cuando comenzamos a tener taller de astronomía. Claro, Taller de astronomía, por eso estaba sí, pensando en taller de mi segundo astronomía año de con Felipe universidad. Barriento. Sí, con Felipe Barrientos y ese fue taller de astronomía uno y taller de astronomía 2 con Alejandro Con Guglielmin. Alejandro Clotiati, sí, sí. Sí, claro, esos son ramos, para poner en contexto para quienes nos están escribiendo, donde comenzamos a aplicar por primera vez técnicas de computación y de programación a datos astronómicos, o sea, con simulaciones, análisis de datos, manejo de tablas, estadística, entre otras cosas. A mí me gustaban esos talleres, en verdad. Yo era PC, no soy tan bueno programando, pero me gustaban esos talleres porque me acuerdo de el ejercicio clásico que había era como el de las coordenadas, el de hacer la transformación de coordenadas de Sí, cartesianas a galácticas, a ecuatoriales y así. Creo que en ese sentido estaba bien orientado ese ejercicio para en verdad soltar las manos, uno que a esa edad no sabe nada de programación. Y yo me acuerdo programaba en C en ese momento, y C ya es, ya no, yo ya no abandoné C, es demasiado. Cuando que- necesito algo realmente eficiente, digo ya, a lo mejor vale la pena perder el tiempo en C, ujú, pero ahora Python es import Python, fin. sí. Y justamente Python es el lenguaje de programación que también yo más uso, bueno, el único que uso, y yo creo que es el estándar en astronomía. Sí, Se, se ha se estandarizado bastante, importan, ujú, se importan de repente otros como C, por ejemplo, claro. pero de hecho los módulos de Python más eficientes están escritos en C. Sí, po, exacto. Eh, ¿Qué más? Hay otras personas que usan Julia. Yo sé que hay harta gente en el equipo. Andrés usa Julia. Por ejemplo, Felipe Rojas, que estaba acá, o Néstor, Claro. que por ahí también lo he No, conocido. pero es que sí, esos son otra escala de programación. Sí, sí, es cuático. Ya, Sí. bueno, en la licenciatura entonces, en ese punto nos conocimos, fuimos terminando los ramos más o menos al mismo tiempo y como lo hemos hablado con otras personas, al terminar la licenciatura tú tienes que elegir un proyecto para desarrollarlo en un semestre. ¿Qué proyecto elegiste tú para tu práctica de licenciatura? Mira, digamos que no fue algo que elegí. Yo creo que por lo menos en mi caso, no sé si es casualidad, pero las cosas, digamos, pasan nomás. Porque lo que yo quería, a mí me gustan mucho las supernovas. Dentro de la astronomía me gustan, digamos, los eventos cataclísmicos. Así que una supernova, digamos, 120 masas solares explotando, lo máximo. Y quería hacer la práctica de verano, porque en ese momento en el Instituto de Astrofísica de la Católica tenían este esquema de prácticas de verano donde uno postulaba, se ofrecían temas y uno desarrollaba un tema. Y yo quería hacer Supernova con Cloquetti, pero al final le dieron ese trabajo a otra persona. Y yo Mm, me quedé sin práctica de verano, pues, y quedaba, quedaba como un puesto disponible de hacer la práctica con el profesor Leonardo Banzi ujú. en temas de instrumentación. Así que llegué ese día, yo me acuerdo hasta el día de hoy. eh, yo sé que Leo también se acuerda de que ese día yo llegué a la práctica de verano y le dije, oye, porque era un curso, digamos,
como que yo tenía que haber hecho los cursos de Leo para poder hacer esa práctica. Ujú. Y digamos, él había impuesto como requisito que la persona que se fuera, que tomara la práctica y hubiera hecho el curso. Entonces yo llegué y le dije, oye, yo no tengo idea de instrumentación. Y así como dicen, pero ¿cómo? Y Leo empieza a reclamar, inmediatamente empieza a reclamar, pero es que ¿cómo no me mandan un estudiante que no sabe nada de la práctica? Así que me mandó los primeros PDF de lo que él tenía en mente hacer, me explicó más Ujú. o menos, me mostró el laboratorio, que en ese momento estaba detrás del instituto, eh, y que fue donde se armó pucheros, y luego donde se armó fideos, Ujú. y ahí empecé, pues hice la práctica de verano, ese verano, y ahí el semestre siguiente tenía que hacer la práctica de licenciatura, y ahí ya para la práctica de licenciatura me quedé trabajando con Leo, porque de alguna forma igual lo que estaba haciendo era interesante, es interesante, y también iba con algo que yo también estaba buscando en ese momento, que a mí, digamos, me gusta mucho la teoría, la encuentro maravillosa, pero, digamos, en cierto sentido me gusta saber de que puedo ver algo, de que lo puedo tocar, de que el instrumento está ahí y funciona, ¿no? Dentro eh, de todos los caminos que la ciencia y el intelecto puede seguir, es bueno tener un instrumento que, digamos, te baja y te dice, bueno, finalmente el dato, ¿no? Lo concreto, el instrumento que funciona, es lo que, no sé, lo que sirve, lo que a mí me sirve, Entiendo. en mi caso. En- Entiendo. Perfecto. Súper. Así Claro, que, y ahí, así fue como entré a la instrumentación, en verdad. y bueno, y después tomaste los cursos de Leo. Sí, pues después hice los cursos de Leo, Ya. efectivamente. Ok. Y después fui Eh, ayudante de los cursos de Leo mientras estuve allá. Ujú. Qué bacán. Bueno, los cursos de Leonardo Banzi son instrumentación astronómica y fundamentos de instrumentación astronómica o laboratorio de instrumentación astronómica, no me No, acuerdo cómo es. el primero es Fundamentos de Instrumentación Astronómica y el segundo es el laboratorio. Ya, súper. Leonardo Banzi es un profesor que trabaja junto con el Instituto de Astrofísica, que está considerado con la Escuela de Ingeniería, y es quien formó la primera generación de astroingenieros, que vamos a hablar de eso en un momento. ¿Tú te consideras un astroingeniero? Si es una palabra que define, digamos, mi profesión, supongo que la acepto. Ya. Ahora, yo me considero un científico, digamos, si pudiera expresar en palabras lo que hago. Ujú. Perfecto. Por lo general, quienes seguimos haciendo magíster en la misma institución, continuamos con nuestro tema de pregrado para el magíster. Tú hiciste el magíster en la Católica, ¿no? Sí, así es. Después, ahí mismo eh, cuando terminé la tesis de licenciatura, obviamente hay que ver de dónde saca uno la plata, porque no te contratan en ningún lugar si tienes una licenciatura, o tenés que Claro. estar ahí mandando currículum. Eh, entonces ya, la alternativa era que en ese momento el Instituto de Astrofísica ofrecía una beca, que si es que cuando uno es estudiante del magíster, Ujú. te cubría el 95, no, ¿era cuánto? Era el 90. 80% o el 90% del arancel. Y Ujú. además te pasaban una beca de mantención que eran 300.000 pesos para los estudiantes de magíster. Ujú. Y eso de ahí uno lo complementaba haciendo clases particulares y trabajando en observatorios de ayudante y cosas así. Y Claro. así uno de alguna forma financiaba eh, la vida mientras estaba haciendo los estudios. O sea, en ese momento era la alternativa que vi. Me metí al magíster y ahí de nuevo también hice el magíster trabajando con Leo en temas de instrumentación. En- Estaba intentando buscar en Facebook unas fotos que tenemos porque, perdón que vuelva un poco atrás, pero creo que nos graduamos, son de la misma generación, de enero 2014. Sí, enero. No, yo me gradué el 2013, Ah, el año ya. anterior. Yo me gradué en enero del 2013. Ah, Y ya, yo creo ahí que hice el como magíster antes. en 2 años y medio. Mm. Claro, hice el 2013, 2014 magíster y salí del magíster el 2015. Mm. Ah, perfecto. Sí, tienes razón. No sé por qué tenía la idea de que tú eras de la misma generación.
Ya. Y desarrollas tu investigación en magíster y después, claro, queda nuevamente uno en la incertidumbre porque está casi en la misma posición que antes, pero con un Exacto. poquito más de experiencia nomás. Eso nos lleva a buscar estudios de doctorado, si es que elegimos seguir el camino académico. Y en tu Así. caso, ¿cómo fue esa búsqueda? Postulé a varios lugares. En realidad tuve mucha suerte. Eh, bueno, igual durante el magíster trabajamos y de hecho estuvo también enlazado con lo que hice en la licenciatura, que era de desarrollar la tecnología óptica que necesitaba el instrumento Fideos. Ujú, Fideos es un espectrógrafo de alta resolución que es alimentado por fibras ópticas, que está optimizado para medir velocidades radiales de estrellas con muy alta precisión. Esto, bueno, con el objetivo principal, uno de los objetivos científicos principales de Fideos es que sea utilizado como un instrumento para buscar exoplanetas, básicamente, para confirmar las detecciones. Eso en primera instancia, pero también puede ser utilizado, por ejemplo, para hacer estudios de novas, por ejemplo, erupciones estelares, cosas de ese estilo. También es posible hacer ese tipo de investigación, pero todo el esfuerzo que se hizo para Confideos era para tratar de usarlo como un instrumento de exoplanetas. ujú, En ese contexto, mi contribución al proyecto consistió en el diseño de un elemento óptico que está al interior del instrumento que se llama un image slicer, que ujú, básicamente eh, transforma, digamos, una imagen circular, la transforma en dos medias lunas. Y eso, el objetivo de eso es que la imagen que te llega de la estrella, usualmente, digamos, es una imagen tipo una gaussiana, ¿cierto? Una ujú. gaussiana de tres dimensiones, como un círculo, pero para obtener la alta resolución del instrumento, tú tienes que transformar la imagen circular, digamos, en una slit, en una rendija. Y para evitar o para optimizar las pérdidas de luz, porque en astronomía lo más importante es conservar la eficiencia de los telescopios y tratar de optimizar el número de fotones que llegan a los sistemas de detección, para eso se corta la imagen circular de la fibra en dos y se les coloca en forma de media luna. Así. Entonces, de esa forma disminuyes el tamaño de la slit a la mitad, aumentas la resolución al doble, minimizando las pérdidas de eficiencia. Y ese fue mi aporte, digamos, principal en términos creativos al proyecto. Y ese, bueno, fue un instrumento que se mandó a fabricar, no se fabricó acá, se fabricó con una empresa italiana que fabrica, digamos, óptica de precisión. Nos enviaron los instrumentos, pasamos por un proceso de iteración, digamos, que nos mandaron uno y venía fallado y hay que volver a decirle, oye, mira acá, necesitamos esta información. Y así hasta que conseguimos la pieza, la pudimos montar en el instrumento, que ya estaba en gran parte ensamblado en el laboratorio. Y básicamente lo que yo hice luego fue caracterizar el instrumento, finalizar el diseño, algunos detalles del diseño óptico, ensamblarlo en el laboratorio y hacer, digamos, la prueba en el laboratorio. Hasta ahí llegué yo con Fideos. Ujú. Y justo en este momento en el que yo estaba trabajando, de hecho yo me acuerdo, todavía estaba en el laboratorio, trabajando en las mediciones en el laboratorio, en las mediciones de Fideos, llega Carlos Caire, don Carlos Caire, en paz descanse, que él era el contador de la IUC y era la persona que básicamente se encargaba de gestionar toda la burocracia de las platas y toda la cuestión. Entonces él llega súper preocupado porque justo esa semana, esto era un lunes creo, justo esa semana había una escuela de instrumentación astronómica de la Universidad de Heidelberg que se estaba haciendo acá en Santiago. Y la persona que debía ir, que es Rafael Bram, que en ese momento creo que era estudiante de doctorado, o era primer año de postdoc, una cosa así, Ujú. no había ido o no podía ir.
Entonces necesitaban a alguien del instituto, porque era una colaboración de la Católica con Heidelberg, no sé, ahí había, digamos, un acuerdo y tenía que ir un estudiante. Llegó don Carlos Caire y me dice, oye Marcelo, ¿sabéis qué? Necesito que vayas acá a la escuela de verano porque necesitamos colocar a alguien que esté haciendo implementación. Le iba a hacer clase, iban a otras personas, otros profes, venían los profesores de la Universidad de Heidelberg acá a hacer clase y venía gente de la ESO también, entonces era una buena instancia y para presentar lo que estábamos haciendo con Fideos y también resultó ser el lugar donde conocí a mi supervisor en el doctorado, porque finalmente así fue como terminé, yo creo, en la práctica, así fue como terminé trabajando con Andreas y Sabine en Heidelberg durante mi doctorado. En esta escuela yo, bueno, presenté mi trabajo con fibras ópticas, con el image slicer, el diseño de fideos. En un almuerzo, yo me senté al lado de Andreas porque sabía que en el fondo él era la persona que estaba haciendo espectrógrafos, que estaba Cármenes y todo el asunto. El va y me dice, nos pusimos a conversar y él es que estaba buscando doctorado. Él me dice que Ujú. tenían fondos, pero que teníamos que postular. Y bueno, obviamente él me comentó que ellos también tenían estaban pensando en construir un instrumento parecido a Fideos, también Ujú. como espectrógrafo de alta resolución para buscar planetas. Y en ese sentido, la experiencia que yo había adquirido en el grupo de Leo había sido fundamental en el fondo para que después yo pudiera continuar el trabajo en Heidelberg Ujú. con el grupo de Andreas y Sabine. Entonces, en ese sentido, siento que igual hubo mucha suerte en que, no sé, Rafa no fuera, que viniera Carlos Caire, que justo estuviera Andreas, que justo Andreas tuviera el proyecto. Después, bueno, finalmente yo postulé al IMPRES, que es la sigla para la International Max Planck Research School, que es una escuela de doctorado en astronomía, eh, donde obviamente ahí yo postulaba y enviaba los formularios y las cartas de recomendación y las notas y el currículum, digamos, ahí enviaba la postulación eh, formal, digamos. Ujú. Y luego de eso, bueno, mandé la postulación, tuve entrevista con Sabina y Andreas y después al tiempo me dijeron que me habían aceptado en el programa. Bacán. Obviamente en el momento yo también no apliqué solamente a eso. En ese momento también estaba comenzando el proyecto Moons, que es un espectrógrafo multiobjeto que creo que todavía está en construcción para análisis. Y Leo con Rolando Duner, el profesor Rolando Duner de la Universidad Católica, estaban involucrados en el sistema de posicionamiento de las fibras. Entonces yo también postulé, y este sistema, digamos, se estaba desarrollando en Edimburgo. Lo Ujú. estaban haciendo los escoceses ahí en Edimburgo, y también postulé a Edimburgo con un proyecto de posicionamiento, digamos, siempre orientado a la instrumentación. Y también postulé a Leiden, porque ahí también, digamos, y en verdad postulé a Software porque era fácil postular, porque no es- o sea, era como te entras a la página, ya postula aquí, mande no sé, dos recomendaciones, tu CV, una carta de intención. Y Ya. ahí, o sea, y eso fue lo que postulé y finalmente cuando me dijeron sí de Heidelberg, les dije que sí al tiro. Ya. Qué bacán. Qué bacán, qué bacán. Oye, ¿esos procesos de postulación fueron menos accidentados que tu proceso de postulación a qué fue? ¿Al magíster, a CONICET? No me acuerdo. No, fue el Uno. de, yo cuando, no, cuando yo postulé al magíster, digamos, Ujú. ahora yo digo, esa vez no tuve suerte, digamos, ahí me ayudaron, Sí. literal me Ujú. ayudaron. Me acuerdo Liliana Pérez, Ujú. Liliana Pérez, de secretaria del Instituto de Física, me salvaba siempre que yo llegaba atrasado con los papeles, o siempre que... Y me acuerdo que una vez estaba haciendo una ayudantía de laboratorio, y Ujú. justo estaba en la época de las postulaciones, entonces como que estaban ahí, digamos, alrededor del instituto, ahí en la sala Linux, todos preguntando, oye, postulaste, mandaste la postulación, o te conseguiste la carta, o con quién te conseguiste la carta y todo. Sí. Y creo que pasa alguien así como el Ariel, o el Chirri, o el Pedro, y me dicen, oye, ¿postulaste al magíster?
Y yo digo, ¿what? Y dije, sí, pues las postulaciones son esta mañana. Y yo literal no había hecho nada, entonces, puta, en ese momento fui corriendo donde el Liana a decirle, oye, ¿me podía esperar hasta mañana? Porque tengo que ir a hablar con los profes para que me escriban la carta y toda la cuestión. Y yo dije, ya, se puede esperar cuando me escriban la carta. Y fui a hablar con Leo para que me hiciera una carta, que obviamente se enojó mucho porque le decía el mismo día que era el deadline de la postulación, y la otra se la pedía a Alejandro Crociati. Y él fue mi segunda carta que también me dijo, oye, ¿por qué me pides la carta el mismo día que te presento, profe? Pero se me fue la onda. Y bueno, afortunadamente, ahí quedé Así fue como postulé al magíster. Ujú. Y como digamos, el proyecto igual que estaba era medianamente sólido, que había apoyo por parte de Leo, me fue bien y entre... Ahora, el asunto fue, lo accidentado de eso fue que luego había que postular a las becas CONICET. Ujú. Y ahí lo que falló fue la plataforma de CONICET, de que como que el día, porque obviamente todos envían sus documentos, digamos, dentro de las últimas 24 horas, no me cargaba la postulación y no cargaba la postulación y no subía y no subía, y yo llamaba a CONICET y no contestaban, y al final eh, no pude, o sea, mandé la postulación, lo que había, digamos, que estaba como incompleto porque había alcanzado a mandar un borrador, Ujú. pero como que quedé fuera de base, por eso. Entonces no pude financiar el magíster con la beca CONICET. Ya. Pero tenía la beca de 300 lucas que me daba el instituto, que eso igual salvaba. Sí, O sea, pagaba, digo, el arriendo, la sopaipilla y era. y era. Y la cerveza barata, De dudosa Bartiloca, procedencia. Sí. claro, exacto. Oye, Marcelo, antes de hablar de tu investigación doctoral y lo que estás haciendo ahora, me gustaría que hablara un poco cómo llegaste a Santiago ¿Cómo llegué a o Santiago? por Esa es qué, una buena pregunta. sí, o por qué decidiste estudiar en Santiago. No, porque bueno, yo soy de Antofagasta, y bueno, Antofagasta es literal la descripción pueblo chico, infierno grande. Y bueno, en verdad también tenía digamos, el modelo de mis hermanos mayores, que ellos también cuando decidieron estudiar fuera de casa. Yo creo que está un poco la combinación de querer independizarse, querer quizá tener la libertad de no vivir con los padres, ¿Mm? pero también en un sentido puramente objetivo, económico, quizás en el sentido más neoliberalista de mi persona, luego de haber recibido 13 años de educación judeocristiana, católica, jesuita. Digamos, si es que uno va a hacer una inversión en educación, que es una inversión gigantesca, y como a mí me iba bien en el colegio, postulé a la Chile y a la Católica, que eran, digamos, las universidades que cuando uno busca ranking, universidad en Google, sale la Católica, la Chile o al revés, Ujú. dependiendo de la disciplina. Y bueno, mi hermano estaba estudiando acá en la Católica. También, bueno, como yo estudiaba en un colegio católico, mi hermano cuando él se vino para acá, de hecho, vino con una beca que se había conseguido por haber estudiado en un colegio jesuita. Y a mí me ofrecieron también la opción de postular. No me dieron la beca al final, pero digamos, la beca era para si es que tú estudiabas en la católica. Y era Bacán. para apoyar a gente que le iba bien en el colegio, digamos, y tenía buenas notas, qué sé yo, en matemáticas, y se justificaba la entrega de los fondos. Pero yo creo que fue eso, una combinación entre modelos de mis hermanos grandes que decidieron estudiar fuera de casa y también tratar de elegir la mejor opción en términos académicos. eh, Digo, no es que las otras universidades sean malas o que los profesores de las otras universidades sean malas, pero eh, objetivamente hay más recursos ahí. Sí, así de Sí. simple. Y también es que, como tú muy bien dijiste, están altos los rankings, entonces muy probablemente va a ser bien visto una postulación a un posgrado de una persona que viene de la Católica. Y no solo acá en Exacto, Chile, sino que también en el exacto. extranjero. Sí, sí, totalmente.
entiendo, sí, Ahora, entiendo bueno, me perfectamente. persigue el CAE, pero yo digo una por otra finalmente. O sea, me desenvolví, yo creo, en un ambiente donde tuve muy buenos profesores. O sea, eh, pienso, no sé, en Marcio Catalán, que es uno de los, digamos, eh, científicos a nivel mundial que tiene una de las mejores comprensiones sobre el funcionamiento de las estrellas. O sea, y yo tuve la oportunidad de que él me hiciera el curso de astrofísica estelar. Entonces, eh, en verdad, digamos, el nivel es bastante bueno y es Sí. exigente y así. O por ejemplo, Leo, que tiene un montón de experiencia, o sea, los profesores que tiene la universidad son buenos, el ambiente también yo creo que era bueno, Ujú. en términos académicos, la infraestructura, por ejemplo, a pesar de que, mire, yo sí le reniego a la católica de que cuando yo no tenía plata para pagar, no sé, la mensualidad, y Ujú. me pasaba, y no hacía, o no hacía el pagaré o lo que sea, me cortaban la entrada a la biblioteca. Esa cuestión yo la encontraba así Sí, una de las un canalladas de la descaro. Católica. Y Sí. bueno, a pesar de que me encantaba, o sea, yo encuentro que la biblioteca de San Joaquín, esa larga, que tiene Ujú. las mejores bibliotecas del país. Encontraba de todo, realmente de todo. Es verdad. Les recuerdo que Quantum Astronomy no está auspiciado por la Universidad Católica. No, pero es Sí, donde estudiamos finalmente. sí, es donde estudiamos. Así que es normal que muchas personas que entrevistamos vengan de acá y hablemos bien porque el Instituto de Astrofísica también es una burbuja dentro de la Católica. No es la Facultad de Derecho o la Escuela de Ingeniería Comercial. No, Ahora, tampoco diría que los profes de la Católica son de izquierda. no, O no sé si todos, muy pocos. pero yo creo que en lo académico, sí, o sea, y finalmente que es la gracia de un buen instituto, yo creo que la discusión está centrada en lo académico, o al menos así yo lo presenté mientras estuve ahí. ¿Verdad? Y de eso tengo muy Sí. buenos recuerdos y digamos, aprendí mucho de astronomía, que yo creo lo fundamental cuando uno, y aprender, no sé, obviamente uno conoce gente y lo hace más entretenido aún, pero claro, yo, digamos, estoy contento con la formación recibida, las pestañas quemadas. Es verdad. Oye, volvamos entonces a lo académico, a la investigación. Hay hartos términos que salieron recién en lo que estábamos conversando que creo que es importante aclarar. ¿Qué son estos instrumentos que mencionaste que son pucheros, fideos, que tienen nombres bien, bien extraños y que seguramente quienes nos escuchan les deben haber llamado la atención? Bueno, digamos, los instrumentos, finalmente, a ver, el proceso de observación astronómica eh, hoy en día eh, es, digamos, o consiste en la utilización de instrumentos que realizan o interactúan con la luz de una forma tal que nos permiten obtener cierta información acerca de la luz que entra a estos instrumentos. No sé si he sido redundante. En Está la bien. práctica, en la práctica quizás la forma más literal es que a los telescopios nosotros les colocamos una cámara digital y capturamos la información que a nosotros nos llega de las estrellas. Ahora, nosotros podemos obtener mucha más información que simplemente la imagen de una estrella si es que nosotros utilizamos distintas técnicas para, por ejemplo, dispersar la luz o para hacer interferir la luz o como, por ejemplo, difractar la luz, que básicamente son procesos que nosotros aplicamos sobre la luz para poder obtener información acerca de la fuente que nosotros estamos observando. Ahora, para ponerlo aún más gráfico, quizás sería, por ejemplo, la imagen del prisma de la carátula del álbum de Pink Floyd. ¿No es Ujú. cierto? Cuando pasa
un ejemplo de un instrumento, por ejemplo, es el prisma. Cuando nosotros hacemos pasar un haz de luz, un haz de la luz del sol, un haz de la luz de una lámpara a través de un prisma, Ujú. esta luz se descompone en los colores y forma lo que se llama un espectro. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer un espectro de una estrella y entender cuál es, por ejemplo, la composición química de esa estrella a través de la observación del espectro. Ahora, el instrumento que se encarga de registrar esta información y de contener los elementos ópticos que eh, realizan esta función de dispersar la luz y registrar el espectro se llama espectrógrafo. Y así, como por ejemplo, hay instrumentos que hacen interferencia de la luz, que se llaman interferómetros. Y así. En mi caso en particular, yo trabajo con espectrógrafos. Trabajo con instrumentos que se encargan de dispersar la luz, digamos, en los colores, y utilizar esa información para tratar de entender cómo se mueven las estrellas. Y medimos este movimiento de las estrellas para tratar de ver si hay planetas orbitando esas estrellas. Ahora, lo que yo en este caso como he trabajado trabajo en detecciones, pero he dedicado gran parte de mi carrera a entender el instrumento mismo, cómo combinaciones de elementos ópticos pueden entregarnos una mejor resolución o pueden entregarnos un mejor desempeño instrumental para poder ir mejorando la calidad y la precisión de las mediciones que nosotros realizamos para el objetivo científico para el objetivo científico del instrumento. Ujú. En ese sentido, la astroingeniería, digamos, tal como lo dice su nombre, es la parte ingenieril de la astronomía. Es verificar que el telescopio esté funcionando, que el telescopio esté alineado, que el telescopio, ¿no es cierto?, que se encarga de recolectar los fotones y la luz de las estrellas esté también bien acoplado al instrumento que realiza la medición que uno necesita hacer para el objetivo científico que, que se persigue. Perfecto. Entonces, tú participaste, como habías contado, en el desarrollo de pucheros y de fideos. Pues yo no para pucheros, yo llegué cuando ya estaba construido. Ah, ya, perfecto. Pucheros fue el primer instrumento que construyó Leo. Y este, bueno, es un espectrógrafo de, digamos, no alta resolución, mediana resolución, que sirve principalmente para hacer estudios en estrellas binarias. Y este fue el primer proyecto de Leo, Ujú. y está instalado actualmente en el Observatorio Santa Martina, que es el observatorio docente de la Universidad Católica. Claro. Y ha servido, bueno, ha sido una herramienta que, de hecho, a la gente de Valparaíso, hay un grupo de astrofísica estelar Ujú. en la Universidad de Valparaíso que son los que más hacen uso, uno de los que más hacen uso de fideos, perdón, de pucheros. De pucheros, sí. Ahora, la decisión sobre el nombre, eso lo dejo, o sea, obviamente en astronomía y pasa mucho de que a los instrumentos les colocan nombres que son acrónimos de cosas. Sí. Entonces, como que pucheros es Puck, High, Shell, Resolution, Optical Spectrograph, como el acrónimo en inglés. Entonces, por eso se llama pucheros. Sí. Pero eso fue totalmente una idea de Leo. Y Ujú. con Fideos fue lo mismo, o sea, estábamos ahí en ese momento cuando yo llegué a Fideos, empecé a trabajar con Leo. El grupo era Leo Amokran Berja, un científico argelino que fue Ujú. quien realmente desarrolló gran parte del trabajo del diseño óptico. Eh, y entre nosotros tres, y creo que después llegó Matías Jones con Samuel y Mauricio. Y ahí empezó, bueno, el grupo con que construimos el instrumento, el Team Fideos, le llamábamos. Ujú. Llegamos a esta solución de fideos, pero finalmente la persona que tomó la decisión fue Leo. Y fideos es Fiverr.
Fiber Dual Shell Optical Spectrograph, una cosa así. Perfecto. Eso habla entonces de que es la luz llega al plano focal y después viaja por fibra óptica al instrumento. Exacto, Y la alternativa a exacto. eso es que al final del plano focal esté el instrumento. Claro. O sea, Ya. la idea, y eso, bueno, el objetivo principal de toda esta técnica es que, eh, digamos, nosotros, para ponerlo en órdenes de magnitud, Ujú. el objetivo es básicamente buscar planetas o detectarlos o descubrirlos o confirmarlos utilizando, bueno, buscar planetas en otras estrellas utilizando el método de las velocidades radiales. Ahora, este método consiste en que uno observa la velocidad o mide la velocidad de la estrella en la línea de visión. Eh, Ahora, y ese movimiento, por ejemplo, si es que uno, para, digamos, para que uno se haga una idea del orden de magnitud de este fenómeno físico, es que si es que, por ejemplo, el movimiento, la idea es que la estrella se mueve o se bambolea, ¿no es cierto?, en conjunto con el planeta, se mueven alrededor del centro de masa, básicamente. Entonces, es producto de la fuerza de gravedad. Entonces, la estrella se está bamboleando alrededor del centro de masa y nosotros lo que medimos es la proyección del cambio en esa velocidad sobre la línea de visión. Ujú. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, para poner un ejemplo, el Júpiter, que es el planeta más masivo del sistema solar, ejerce o digamos altera el movimiento de la estrella o del Sol, en este caso Júpiter, la influencia gravitacional que tiene Ujú. Júpiter sobre el Sol, que genera un movimiento alrededor del centro de masa del Sol, genera un cambio en la velocidad del Sol del orden de 12.7 metros partido por segundo. Claro. ¿Ya? Eso es aproximadamente 2 veces, es como alguien trotando o corriendo, digamos. 12 Entonces, metros por segundo está o no, cerca. uno No, camina como a 6 metros por segundo, no, ese es un trote bien bueno. 12 como ir metros por corriendo. segundo, sí, 12 metros por segundo está cercano al récord de Usain Bolt. Usain Bolt corrió los 100 metros en un poco menos de 10 segundos. Ah, ya, esa es una buena referencia. Ujú. Pero es como medir, digamos, en una estrella que está a cientos años luz de distancia, la velocidad de la estrella con una precisión aproximada a la velocidad que tiene, a la velocidad máxima que ha podido alcanzar. Exacto. Ahora, ¿cuál es de nuevo, volviendo al instrumento, cómo es posible alcanzar esta precisión? Y para eso, básicamente, una forma de hacerlo es que uno saca el instrumento, el plano focal, primero para reducir vibraciones, o sea, mientras el telescopio se mueve, el mismo efecto de la gravedad sobre el instrumento produce deformaciones en la óptica que te generan ruido sistemático eventualmente en tu medición que te va a impedir medir la velocidad a esa precisión con el instrumento que construiste. Entonces, para eso hay que desacoplarlo mecánicamente, y eso es, digamos, la maravilla de la fibra óptica, que uno coloca una fibra óptica en el plano focal, la luz de la estrella entra a la fibra óptica. La gracia de la fibra óptica, si es que uno no, digamos, la gracia de la fibra óptica es que la información se transmite, en vez de como por un cable de cobre, donde la información se transmite a través de una corriente eléctrica. Acá la velocidad de transmisión es a la velocidad de la luz, casi a la velocidad de la luz. Entonces, eh, básicamente, al otro lado de la fibra tienes la luz de la estrella con una forma y una geometría muy bien definida, y no tienes las aberraciones que se te producen por el movimiento del telescopio, por el vector de gravedad y por el cambio de las condiciones climáticas del ambiente en el que está el instrumento. Ahora, eso es para darle estabilidad mecánica. Luego, el instrumento tiene que estar ambientado, tiene que tener un control de temperatura,
y además, la segunda parte de la técnica es que tú tienes que observar el espectro de la estrella simultáneamente con una calibración, porque Ujú. eso te permite saber qué es lo que está haciendo tu instrumento en cada medición. Y solamente combinando esos tres ingredientes, eh, esa es una técnica, combinando esos tres ingredientes, tú puedes alcanzar la velocidad, la precisión en velocidad radial necesaria para poder medir estos pequeños movimientos que se producen en las estrellas producto de la presencia de planetas. Perfecto. El, ¿Cómo se optimiza un espectrógrafo para otra cosa? Por ejemplo, si es que quieren medir una curva de rotación de una galaxia. Claro, bueno, acá en el caso de la técnica, de los instrumentos Ujú. que se utilizan para detectar planetas, también se Ujú. exige la resolución, tiene que ser muy alta resolución. Sí. Eso es principalmente para poder obtener mucha más información de la estrella, de lo que está sucediendo en la estrella. Mientras más Ujú. información tenemos, podemos obtener mejores mediciones y aumentar la precisión. Ahora, todo depende en general de las limitaciones propias de la instrumentación. A todos nos encantaría, digamos, tener espectros de alta resolución de todas las estrellas del universo, de las curvas de rotación de la galaxia, pero esta técnica básicamente está limitada a estrellas brillantes, a estrellas que Ujú. están en nuestra galaxia. Tú podrías utilizar, digamos, un espectrógrafo de alta resolución para poder, digamos, mapear la galaxia, pero necesitarías muchas horas de observación y sería muy costoso, creo yo, Ujú. para la precisión que tú necesitas para medir la curva de rotación de la galaxia, porque la curva de rotación de la galaxia son kilómetros por segundo. Sí, es mucho más alta. Sí. ¿Cachai? Esas son tres órdenes de magnitud, entonces no necesitas un espectrógrafo tan fino para poder realmente poder trazar la curva de rotación de la galaxia. Perfecto. Entiendo perfectamente. ¿Cachai? Y bueno, Ujú. también depende de que las galaxias también están más lejos, entonces necesitas integrar más tiempo y eso encarece el tiempo de uso de telescopio, que no Exacto. deja de ser un recurso a considerar cuando se piensa en cuál es el instrumento que quieres construir. Sí, cierto. Oye, Marcelo, está bien interesante esto. Vamos a pasar a algunos detalles un poco más técnicos de espectrógrafo y otros temas de este estilo en un momento, pero de momento vamos a ir al break musical. Lo vamos a dejar con una canción que escogió Marcelo y a la vuelta seguimos entonces hablando de la astroingeniería, los espectrógrafos y otras cosas. Disfruta la canción, nos escuchamos o vemos a la vuelta. Volvemos entonces a Quantum Astronomy, este episodio donde estamos conversando con el científico que prefirió ese título a Mm. astroingeniero, con mi compañero Marcelo Tala. Estábamos escuchando ya Polly Jean Harvey. eh, Me acuerdo que vi un video una vez de ella donde era solo ella, una guitarra, un pandero, no sé, algo así, y tenía un pedal para hacer loops. Entonces con eso construí una canción muy bacán. Tocaba un par de notas con la guitarra, un par de acordes, y lo ponía en loop, en loop, en loop, y sobre eso le agregaba otras cosas, como la voz, la percusión con el pandero, no me acuerdo qué tenía. Era muy interesante lo que hacía en el video. Perdimos momentáneamente a Marcelo. Ahí volvió. Aquí, Se me ahí cayó internet. hubo un glitch en la Matrix. No, está todo en orden. Estaba comentando ese video de Polly Jean Harris donde metía estos loops. ¿Por qué Mm. escogiste esta canción? Porque el agua, pues, el agua es importante. Es lo que todos, de hecho, buscamos cuando buscamos. eh, Ujú. Hay vida en otros planetas, po. Sí, es En cierto, es uno de los. realidad, mi pregunta personal, pues, o sea, Ujú. ¿cómo son las historias de la gente que vive en otros planetas? Claro, ¿qué podemos aprender de eso? Interesante. Exacto. Bueno, Y bueno, vivimos en un ujú. planeta de agua. Tres cuartas partes del planeta son de agua.
3/4 partes de nuestro cuerpo es de agua, entonces creo que es ¿Verdad? importante recordarlo en un país donde vivimos en una sequía industrial. Sí, en una crisis hídrica que no está dada por la falta de precipitaciones. Exactamente. Mm. Perdón, importante recordar eso, sobre todo ahora que viene el debate constitucional. Ya, entonces, Marcelo, tu posición actual, laboral, académica, de investigación, ¿cómo la definirías? Bueno, ahora soy un investigador postdoctoral Ujú, financiado por el programa Fondesit ujú, eh, y estoy trabajando en la Universidad Adolfo Ibáñez, en ujú, el grupo de exoplanetas, donde digamos, el investigador patrocinador, así esa es la figura, digamos, legal, ujú, es el profesor Rafael Bram. ujú. Pero en el grupo también está el profesor Andrés Jordán, está el profesor Jorge Cuadra, y ahora llega otro postdoc, Eliar Sedagati, y hay otros miembros también del instituto que están trabajan también en exoplanetas en distintas áreas del campo, pero Claro. que con quienes no hemos podido interactuar producto de la pandemia, porque básicamente empecé este proyecto ahora en abril y a la fecha no se ha podido ir al instituto. Claro. Teletrabajo, Ujú. Solo teletrabajo tranquilito desde la casita, así es. donde se pierde la noción Cuidándose del tiempo. Sí. ¿Vives solo? con mis hermanos. Ah, ya, Arrendamos un perfecto. departamento aquí en Providencia. Ya, qué bien, qué bien. Qué bueno mantener ese contacto humano. No me lo imagino como lo haría alguien Sí, que vive sin más personas. sí, Ya. bueno, no sé, la Ujú. familia yo creo que es o bueno, al menos en mi caso, o sea, a mí no me complica compartir constantemente. Digo, prefiero vivir Ujú. con mi familia que con mis amigos, por ejemplo. Sí, entiendo, Totalmente. entiendo, entiendo. Oye, Marcelo, ¿cuál es el título de tu proyecto de Fondesit? De hecho, se llama, bueno, como me acostumbré a escribir en inglés, cuando lo escribí en inglés. ¿Mm? Pero es Exploiting Chilean Instrumentation for the Discovery of Exoplanets. Que básicamente en español sería explotando instrumentos chilenos para descubrir exoplanetas. Excelente. Ya, Ya, ¿cómo? no, nada, que te decía que, bueno, el Ujú. objetivo principal de este proyecto es básicamente utilizar la instrumentación construida acá y financiada por Chile para detectar planetas. En este caso, eh, hay dos, digamos, objetivos. Uno es utilizar una técnica que yo desarrollé durante el doctorado para poder tratar de caracterizar o tratar de medir cuáles son el ruido que emite cualquier, digamos, a ver, no sé si para tratar de medir el ruido generado por uno de estos espectrógrafos de alta resolución, producto de las variaciones de temperatura en el instrumento. Entiendo. ¿No? Porque estos instrumentos están en condiciones de estabilización de temperatura, Ujú. pero eso solamente en cierto grado. Creo que la precisión, por ejemplo, del instrumento con el que yo trabajé estando allá en Alemania, el proyecto Cármenes, ese tenía una precisión de milikelvin, pero Ujú. es milikelvin dentro de un rango y no es exactamente tampoco la misma en todo el instrumento. Entonces, Claro. por ejemplo, mi tesis se trató de que el instrumento, de hecho, tenía un gradiente de temperatura al interior. Ok. Lo que yo hice fue escribir un código que describe la trayectoria de los fotones al interior del instrumento, incluyendo una dependencia del camino óptico de los fotones de la temperatura, una dependencia de la temperatura y la presión, y de esta forma poder predecir qué tanto se van a correr las líneas espectrales en el detector
producto de los cambios de temperatura. Y Ya, establecer, digamos, un factor en velocidad radial que te diga, ya mira, para esta estrella que fue observada a tal hora, en tales condiciones ambientales, el sistemático que uno debería esperar, producto del cambio de temperatura del instrumento, es tanto. entiendo. Y utilizar eso luego para corregir la velocidad radial y poder eventualmente aumentar la precisión del instrumento. Eso fue lo que yo hice en el doctorado. Entonces, la primera parte de mi proyecto acá es tratar de aplicar la misma técnica en fideos Ujú. y ver si es que es posible, a través de esta modelación del instrumento, poder predecir cómo se va a mover, cómo se van a mover las líneas del instrumento y ver si es que es posible corregir por ese efecto. Perfecto, Y perfecto. luego, la segunda parte es que una vez que el instrumento ya, digamos, una vez que aplicando esta técnica hayamos mejorado la precisión del instrumento, utilizarlo para realizar la confirmación o el descubrimiento de exoplanetas. Ujú. Entiendo. Qué bacán. Qué bacán. Me gusta me gustan esas pegas que son bien técnicas. ¿Alguna vez te has sentido, y no pienses que con esto yo te estoy cuestionando, ¿alguna vez has sentido o te han cuestionado que tu trabajo es más técnico que científico? La verdad es que puede ser, mira, hay muchas cosas en instrumentación, Ujú, pero en realidad, en mi caso, yo lo hago porque es, no sé, es como lo que tengo que entender para saber, o sea, qué es lo que realmente estoy viendo, ¿no? O ujú. sea, ahora, este es un caso, yo creo que también es una cosa del caso científico, porque en el caso científico, en este caso científico en particular, uno tiene que estar muy pendiente de cada detalle del instrumento para poder, digamos, entender lo que te está, y eso, no sé, a mí me gusta. Claro, uno podría decir es más técnico o menos técnico, pero, o sea, finalmente, en mi caso, la astronomía está ahí, o sea, está en el Y- instrumento, está en cómo nosotros podemos construir una máquina que nos dice, oye, acá hay un planeta. exacto, ¿Sí? Y exacto, entiendo. Súper. eso es lo que lo que percibo, digamos. Sí, claro, a mí también me pasó, o sea, te lo pregunto porque yo también tuve esa pregunta, dado que gran parte de mi tesis, que estábamos hablando recién en el break sobre eso, gran parte de mi tesis fue técnica, fue reducir datos, hacer análisis de datos, y por lo mismo al final me dijeron que el análisis que hice pudo haber sido un poquito más profundo. Entonces quería saber si también se sentía algo así de tu parte, pero me gustó mucho cómo lo pusiste, que la astronomía estaba ahí, que estabas haciendo algo porque sabías cuál era el objetivo astronómico que se perseguía, entonces Exacto. eso te permitía hacer todos los cambios o implementar todos los cambios necesarios. No, y yo creo que también, o sea, estoy de acuerdo contigo de que finalmente, claro, esta es una de las cadenas de la técnica, digamos, la parte más ingenieril, práctica, de optomecánica, de colocar el espejo aquí y colocar la lente allá. Pero también, o sea, el desarrollo de técnicas nuevas de procesamiento de imágenes o de análisis de gran cantidad de datos también es extremadamente relevante para poder interpretar de la mejor manera la información que te está dando tu instrumento. O sea, es altamente no trivial poder identificar un vector de movimiento, ¿cachai? No sé, en un cúmulo de galaxias o identificar diferencias de presión a través Sí, de ver solamente imágenes y fluctuaciones de cuentas en píxeles en un detector. totalmente. El, Tenía otra pregunta recién, perdón. El desarrollo de estas mejoras para el instrumento ahora en particular está pensado para fideos. ¿Es eso ampliable a otros espectrógrafos? Eh, sí, de hecho, o sea, bueno, Leo, todos estos son proyectos de Leo. Algún día espero tener suficiente financiamiento del Estado para empezar mis propios proyectos. Pero en el particular, digamos, desde que Leo empezó a ser espectrógrafo, el primero Ujú, fue Pucheros, después vino Fideos, que fue, ujú. digamos, adoptó el mismo diseño, o un diseño similar a Pucheros, incorporando mejoras
tanto como en la estabilidad del instrumento, en el tipo de fibra óptica, en el image slicer, para adaptar ese diseño a un instrumento que pudiera ser, que pudiera detectar planetas. Ujú. El instrumento que le sigue a Fideos, o que por lo menos incluso yo alcancé a trabajar en su diseño brevemente, fue TARDIS. Perfecto. El diseño de TARDIS, de hecho, lo hizo Suranka Dana, que ella es una instrumentista también, científica, doctora de ingeniería eléctrica de ahí de la Universidad de la Católica, alumna de Leo, que trabajó en el diseño de TARDIS. Y TARDIS es un instrumento que también es un espectrógrafo de alta resolución, pero que este es infrarrojo. Y Ujú. está, digamos, no observa el espectro visible, sino que observa un poco corrido hacia el infrarrojo. Y esto porque el objetivo científico de este instrumento es la búsqueda de planetas alrededor de estrellas M. Las estrellas M, Perfecto. para hablar, digamos, en nomenclatura un poco más general, Ujú. son estrellas que en general son más frías y son más pequeñas. Sí. Más frías y Producto más de la, pequeñas que el Sol. claro, y como son más frías, su luz es emitida en el infrarrojo. Entonces, para poder optimizar la medición de velocidades radiales en estos instrumentos, necesitamos observar en el infrarrojo para poder medir Claro. la velocidad en estas estrellas. Y ese instrumento está ya diseñado, está en construcción, va para el TAO, que es un telescopio que está en este momento en construcción y Ujú. tiene el récord Guinness de ser el observatorio más alto del mundo, que está en el cerro de Changlantor, con un telescopio de 6.5 metros, y bueno, ese TARDIS está en construcción. Y el que le sigue a TARDIS es, bueno, hay dos más, de hecho está Platospec, que va a ser un espectrógrafo también de alta resolución, pero es que este va a ser un instrumento dedicado al proyecto Plato. Que Ujú. Plato es un satélite europeo que va a realizar, va a observar tránsitos de exoplanetas. Y Ujú. en la técnica de los tránsitos uno observa cómo pasa el planeta por delante de la estrella, ¿cierto? Mide cuánta luz le quita la sombra del planeta a la luz de la estrella, y con eso Perfecto. uno puede obtener información de cómo, bueno, del periodo, de las propiedades físicas del sistema planetario. Sin embargo, para obtener aún más información y para confirmar efectivamente que el planeta está ahí, se utiliza la técnica de las velocidades radiales como medio de confirmación, digamos, para Ujú. tener dos medidas independientes de lo mismo y saber de que efectivamente lo que está ahí es el fenómeno físico que uno está observando y modelando y tratando de entender. Entonces, Justamente. y en todo esto, porque el Platospec va a ir para el telescopio de 1.5 metros que está en la Silla, en el observatorio de la Silla, al norte de La Serena. Y el Ya, telescopio ya está listo. ujú. Ya está listo, pero Platospec todavía no está en construcción y de hecho se espera, Plato va a empezar, creo que empieza en un par de años más a observar, y dentro del calendario de Platospec, del instrumento mismo, de la construcción, falta todavía para su construcción. Y el instituto decidió construir un Pucheros 2, se llaman. Ya. Y ese va a estar instalado en el 1.5 mientras se prepara y también la idea es utilizar Pucheros 2 como una plataforma de desarrollo también de técnicas de las técnicas que se van a aplicar eventualmente en Platospec. Entonces, y en este contexto, claro, yo voy a tratar de utilizar mi técnica lo más que se pueda. No tanto, sino no solamente para caracterizar el, los sistemáticos que produce el instrumento producto de la temperatura, sino que para incluir estos modelos físicos en las rutinas de calibración, eh, en las rutinas o en la construcción misma del instrumento. Ujú. Perfecto. Perfecto. Qué buena. Que justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, que cuándo o cómo estos instrumentos se van a integrar a telescopios que estén en el norte de Chile, ya sea a telescopios que estén instalados por los grandes consorcios o a telescopios hechos en Chile.
porque esto ya es una parte de la observación, tener el instrumento hecho en Chile, y sería bacán también tener la otra parte de la instrumentación o de la observación, que es tener el telescopio hecho en Chile. Bueno, Mario Amuy prometió y salió en el diario hace como 4 o 5 años, a la de Bachelet, diciendo de que iban a construir un telescopio de 6,5 metros. Algo así. Mira, Y ahí ese no está. lo cachaba. Ahí está Mario Amuy, director de no sé qué cosa. Pero bueno, yo creo que obviamente, yo creo que es finalmente es un tema de recursos. Porque no es que no hayan ingenieros, digamos, que no puedan hacer la pega. Ujú. El problema es que para construir un telescopio de 6,5 metros, por ejemplo, necesitas hacer una inversión millonaria, porque la Sí, óptica es carísima, el sistema de control es carísimo, la mecánica, son, digamos, varios millones de dólares. O sea, para hacerse una idea, el proyecto de Fideos, que es un instrumento, digamos, de bajo costo para lo que cuesta la astronomía, es un instrumento que costó en total, digamos, $1 millón. Con todo. Eh, ujú. Sueldo, estudiante, viaje a conferencia, la óptica, todo. Todo el paquete, fideos, Claro. construcción, $1 millón. Ujú. Interesante Es un eso, porque instrumento no chico, son, claro, porque no son solo los recursos materiales, tenéis que pensar, claro. claro, todo el recurso humano detrás. Claro, y todo lo, de repente comprar insumos, o sea, toda la cuestión de, de astronomía, del desarrollo de instrumentación es costoso. Pero no es que no haya gente capacitada para construir un telescopio, por ejemplo. Es una cosa más de recursos y también de necesidad. Yo creo que Leo fue astuto en el sentido de que se dio cuenta de que era mucho más fácil empezar construyendo instrumentos que empezar construyendo telescopios, porque los telescopios ya estaban. Y en Ujú. general a un telescopio grande tú le colocáis un espejo y le sacáis un foco y ahí tenías un instrumento. Pero un telescopio, por ejemplo, es más difícil de justificarlo económicamente, pienso yo, ante un Ujú. panel de políticos que te van a decir, oye, pero te estáis gastando, no sé, $10 millones en un telescopio, que Sí. va a cubrir una parte a lo mejor muy reducida de las áreas de la astronomía, ¿cachai? Mientras que Ujú. tenéis el TAC o el CNTAC, Ujú. que te garantiza tiempo de observación. O sea, una discusión, digamos, eterna. Ahora yo digo sí, deberíamos tener un telescopio chileno, nos deberían financiar ingenieros y todo el asunto, pero bueno, Ujú. el financiamiento de ciencia en Chile es paupérrimo. De hecho, o sea, Claro. si nosotros pudimos estudiar astronomía, es en gran parte gracias a la influencia extranjera por promover la actividad. Cierto. O sea, de hecho, las Muy becas que cierto. nosotros recibíamos, gran parte de esas becas, de esas 300 lucas que a mí me pasaban cuando yo era estudiante de máster, que fue lo que a mí en algún momento me comentaron, venían de becas o financiamiento de la ESO, finalmente. O Claro. sea, ahí los profes, digamos, hacían magia con los financiamientos que tenían y trataban de pagarle a los estudiantes, pero existía, digamos, ese flujo de, de recursos para, por ejemplo, paliar gastos para los estudiantes. Sí. Otras universidades no lo tienen, o otras áreas de la ciencia no lo tienen. O sea, nuestros compañeros de física no tenían esa opción. No. Entonces tú hacías el máster y no te pagaban, o te pagaban poco, y tenías que andar haciendo ayudantía. O sea, en general, yo creo que la astronomía se ha visto beneficiada mucho de la influencia extranjera. Ujú. Obviamente que se ha hecho mucho trabajo en el sentido de que se pudieron crear carreras, se pudo crear todo un ecosistema alrededor de la astronomía. O sea, el hecho de que ya hayan estudiantes y hayan oportunidades, dice mucho de eso, pero aún así pasa, por ejemplo,
de que no existe una plataforma, por ejemplo, o una industria que todavía esté capacitada para recibir a los doctores que a lo mejor no se quieren dedicar a la astronomía. Claro. ¿Eh? Porque hay una distancia, no sé, a mí me da la impresión que hay una distancia muy grande en la academia, entre lo académico y lo político. Siento que ahí ha Sí. faltado un poco más. Uf, sí. Eh, Sin duda, hay un poco de tensión, yo creo, de los dos lados de entrar. Porque si entras desde lo académico hacia lo político, tienes el juicio de tus pares, y al revés, no ve incentivo por cómo está construida la clase política para interesarse por lo académico. Buscan lo más tecnócrata, o sea, a lo más te van a contratar ingenieros comerciales y eso yo no lo llamaría algo académico. Claro, bueno, yo creo que hay muchas cosas. En este momento yo pienso que están ocurriendo muchas transformaciones en muchos niveles. ¿Mm? Eh, sí, a lo mejor podría hacer, entre comillas, una crítica a la academia en el sentido eh, de decir de que deberían quizás buscar más mecanismos para, digamos, muñequear a los políticos, por ejemplo, cuando se tenga que discutir el presupuesto de ciencia, Claro. o buscar mecanismos, ¿cierto? Hacer la política, muchas veces, o sea, con los científicos, eh, bueno, y ese, dada la circunstancia del país, que el presupuesto garantiza poco y nada de financiamiento para ciencia. O sea, lamentablemente en este caso, claro, los académicos a lo mejor deberían ser más proactivos en ese sentido. Sin embargo, no es esa su función, hay que tenerlo claro. No es su función andar buscando los recursos. La función del académico es enseñar, es hacer investigación. Ahora, tienen que hacerlo, yo pienso en este caso, porque la situación en muchos casos llega a ser crítica, porque se cierran proyectos, porque no podéis pagarle a estudiantes, o porque no puedes ofrecer contratos de trabajo, o porque, por ejemplo, pero eso no tiene que ver tanto como con las personas, sino como con la estructura burocrática de. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo siempre de Loic, que era un postdoc que estaba Sí. ahí, yo me acuerdo, en el instituto, y Mm. Loic decía, ¿por qué no tenemos contrato? Claro. ¿Por qué los postdocs no tenemos contrato? ¿Cachai? Si somos científicos, si producimos papers para la universidad, si colocamos la afiliación de la universidad en nuestros papers, ¿por qué no nos pueden dar una previsión de salud? ¿Cachai? Y en eso yo pienso que ocurre que la clase política en general es bastante ignorante y no entiende en realidad cómo funcionan los procesos de producción científica ni la formación de personal, de personal científico, y no entienden que se necesitan recursos, y recursos no implica solamente, digamos, pagar becas, o sino también recursos estructurales, que hayan salas, que hayan Ujú. computadores, que a los profes no se les paguen a tiempo, que se paguen los sueldos, que se paguen a tiempo. Sí. Y Para son que. cosas que no tienen Ujú. tanto que ver con la ciencia misma, sino que tienen que ver como con la orgánica burocrática de las universidades, del sistema de financiación y Sí. así. O sea, son las condiciones materiales que te permiten tener un desarrollo acorde a lo que necesitan los tiempos. Entonces, Exacto. todo lo que está detrás. Como de. ¿Qué es lo que Pero decía? bueno, no sé, Eso. yo creo que Ujú. obviamente se ha avanzado un montón, pues. Se ha avanzado un Sí, montón. no lo Cada dudo. vez hay más opciones, pero, o sea, uno siempre es exigente, pues, uno siempre quiere exigir más, sobre todo cuando avanzan tan, como, bueno, no tan rápido, pero quizás como uno quisiera. Yo recientemente he estado involucrado en la comisión de ciencia de uno de los precandidatos presidenciales. Marcelo quizá pueda adivinar cuál sea. Hoy no sé. Daniel. Sí, exactamente. Daniel Jadwe. Daniel Jaude, sí, un paisano de Marcelo. Y ahí discutíamos,
por ejemplo, que Fondesit es un legado de la dictadura. Y justamente aquí estaba revisando la historia. Fondesit nace en 1980-1981 y la apuesta es cambiarlo de un modelo de competición a un modelo de colaboración. ¿Tú lo ves factible? Bueno, a ver, yo creo que en ese sentido, mira, lo que sí lo que puedo decir al Ujú, respecto de la experiencia que he visto en, ujú, en el modelo, digamos, competitivo de acá, es que eh, los objetivos que se persiguen son individuales, pero no tienen una mirada global. No está mal eso, en el sentido de que obviamente yo quiero hacer lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, no le sí, puede, que es también, digamos, una de las gracias de la ciencia. Digamos, yo elegí mi tema de investigación en particular, o terminé en ese tema, o continúo en ese tema porque es algo que a mí me gusta. Cuando yo ujú, postulé al Fondesit, digamos, me pasaron la plata para hacer algo que en mi caso me genera satisfacción. claro, Ahora, yo creo que ese es un elemento muy importante en la ciencia, en el fondo de la independencia. sí. Sin embargo, en la práctica, como los recursos son tan reducidos, obligas a lo mejor a competir a científicos que tienen eh, temas comunes, pero a lo mejor no exactamente el mismo tema. Entonces, claro, uno se gana el fondo, uno, no sé, y te digo porque lo he visto, Ujú, ¿cachai? Dos científicos que uno construía espectrógrafos, el otro construía telescopios, uno hacía tránsitos, el otro hacía velocidades radiales, ujú, tenían oficinas, uno al lado del otro, pero como la cuestión era tan competición individual, eh, siempre se ganaba un fondo uno o el otro fondo el otro. ujú, ¿Cachai? Ahora, ¿qué fue, por ejemplo, la experiencia que también me tocó en algún momento cuando estaba en Alemania, en Heidelberg? Me tocó participar en una aplicación de fondos de una colaboración allá en Alemania, que era, digamos, una cosa parecida al Fondesit, pero no se financiaba, digamos, un tema en particular, sino que se financiaba, por ejemplo, la vida en la Tierra. Y dentro de este programa, La vida en la Tierra, tenía un ítem de geología, tenía un ítem de geología y tenía un ítem de química y un ítem de astronomía. ujú, Y cuando se juntaban, digamos, ya se juntaban los químicos, los geólogos, ¿cachai? Cada uno colocaba su tema, se justificaba. Y luego, no sé, en astronomía ya habían de dos o tres institutos, ¿cachai? Y así se entregaba y, bueno, obviamente había una forma de ordenar los fondos y todo el asunto. Ahora, ¿cuál es el punto? Este es que no hacían competir a los individuos de la misma institución, mm, ¿cachai? Sino que los fondos le llegaban a la universidad y el fondo, por la forma en que estaba construido, decía ya, con este fondo tú vas a pagar 3 doctorados, 2 cursos, y vaya a gastar tanto en material, y vaya a gastar tanto en viaje, y vaya a gastar, ¿cachai? Le llegaba la ujú, plata al investigador, obviamente a lo mejor recibía también parte del sueldo de esa cuestión, pero no evitaba la competencia directa entre pares que estaban en instituciones cercanas. ujú, entiendo. Ahora, bueno, esa era una forma que lo hacían. Obviamente Sí. existían distintas dinámicas de financiamiento y había financiamiento privado, todo lo que queráis. Pero a mí me llamó eso la atención. ¿Por qué? Porque acá, aparte de que los recursos son escasos, acá funciona de la otra forma. Es una, como tú bien decías, una lógica de competencia. Que Exacto. cada investigador, como individuo, postula a su proyecto particular y luego lo desarrolla. Que a lo mejor no está mal, no sé. A lo mejor esa fue la solución que encontraron en ese momento. Pero yo Sí. creo que incluso ya en la astronomía el campo ha crecido tanto que ya se necesita, yo siento, una estructura basal de financiamiento y reglas y jerarquías, digamos, o sea, se requiere una reestructuración de la forma eh, en que se financian los proyectos. Sí, estoy de acuerdo también. El, para complementar esto, algo relacionado que tiene
que ver también con esta estructura. El último capítulo lo grabamos con Rosario Estaurbaga, compañera también de la facultad, eh, en la polola del pelado. Ella está La haciendo Rosita. sí, la Rosita, está haciendo el doctorado en la Universidad de Berlín. Ella estaba contratada. Sí, pues, allá tienen contrato los Sí. estudiantes privados. ¿Tú estabas contratado también por la Universidad de Heidelberg? No, yo tuve un stipend, el equivalente a una beca. Ujú. eh, y de hecho, bueno, esa estructura igual ya, en ese caso en Alemania ya va en retirada. Pero Ujú. usualmente era para los estudiantes extranjeros, no en general para todos, cuando tú hacías el doctorado te daban un stipend, que es una beca Ujú. básicamente, pero no tienes un contrato de trabajo. En mi caso, la beca que yo recibí, que era de un programa que se llama el DAD, ese programa incluía un seguro de salud. Entonces me daban, digamos, esta beca y me daban un seguro de salud y ahí quedaba cubierto. Y luego, Perfecto. cuando terminé el doctorado, estuve 6 meses contratado y ahí, claro, pagué impuestos, ¿cachai? Todo el asunto. Pero sí, luego de mi generación, o en mi generación, la gran mayoría de los estudiantes estaban contratados por la universidad. Eran funcionarios de la universidad y la universidad paga su imposición y su seguro de salud y todo el asunto. Increíble. Suena tan lejano para este país. Algún día. Exactamente. Oye, Marcelo, si nos puedes contar para ir cerrando un poco sobre este reciente crecimiento del grupo de astrofísica de la Universidad Adolfo Ibáñez, que ha ocurrido en los últimos 3, 5 años, si es que la memoria no me falla. Mira, la verdad es que como no he podido ir, conozco bastante poco, pero yo creo Ujú. que evidentemente hay un interés creciente por parte de ciertas universidades privadas por desarrollar investigación eh, enfocado en el área de la astronomía, con justa razón porque básicamente tenemos una gran cantidad de recursos a través del acceso a los observatorios y a los instrumentos. Claro. En ese sentido, por ejemplo, empezó, yo me acuerdo, el grupo El Andrés Bello, luego la Sí. Diego Portales abrió un grupo de astronomía. Ujú. Bueno, la Universidad de Valpo, que es estatal, igual ahí se abrió un grupo de astronomía ya. Hay gente, por ejemplo, colegas de instrumentación, por ejemplo, trabajando en la Federico Santa María, trabajando en la Universidad Austral, en Valdivia. Entonces, en Ujú. general, yo creo que las universidades vieron, digamos, la oportunidad de poder entregar espacios a científicos formados en la área de la astronomía para potenciar la investigación. Ahora, Claro. yo creo que hay dos cosas. Una, eh, existe, digamos, bueno, el acceso, que yo creo que finalmente en un sentido más, en el sentido quizás más mercantilista, Ujú. lo que buscan, digamos, las universidades, si es que uno lo quisiera poner y fuera muy pragmático, en términos estrictamente económicos, lo que buscan las universidades en general es mejorar sus índices de publicación. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, abrir institutos de astronomía donde los recursos que requiere un astrónomo, más allá del acceso garantizado por los contratos que estableció el país con los observatorios extranjeros, que es el recurso más importante, yo creo, el acceso al observatorio, cuando eso ya está garantizado y contratas a un buen científico que se mueve en el ambiente y sabe observar y sabe preparar una publicación y sabe preparar una propuesta, es bastante conveniente para las universidades porque no tiene que invertir tanto en recursos, en En la este caso no formación. construyen los instrumentos, Ujú. ¿cachai? Que es la parte más cara, digamos. El instrumento ya está. Entonces tiene que, no sé, funciona, por ejemplo, contrata postdoc, bueno, no los Ujú. contratan, pero se buscan investigadores postdoctorales para que desarrollen investigación con las universidades o, por ejemplo, contratan profesores, que es lo que está pasando
ahora en la Adolfo Ibáñez, de que Claro. son un grupo de 4 o 5 profesores relativamente jóvenes, que eso también tiene el plus de que son personas que, digamos, vienen como con otro ímpetu. Entonces, y bueno, como ya te mencioné en un comienzo, la persona con la que yo estoy trabajando directamente ahí en la Adolfo Ibáñez es Rafael Dram, Ujú. que ahora comenzó de profesor el año pasado. Claro. Está Andrés Jordán, que él también es un científico de exoplanetas. Eh, estaba, creo que Eliad Sedagati llega ahora, Ujú. también científico en atmósferas estelares. Ah, es Jorge Jorge Cuadra, Cuadra, sí, también. que hacía agujeros negros Ujú. y ahora hace discos protoplanetarios. Claro. Así Bueno, no que hay un trabajaba grupo en de agujero negro en sí, trabajaba en los discos de acreción, entornos. Sí, discos de acreción, exactamente. Ujú. claro. Entonces yo creo que, claro, está bueno igual. Pues, es bueno porque finalmente es entregar oportunidades para Ujú. que finalmente, o sea, el gran problema de la carrera científica es que es conseguir la pega estable. Ujú. Pero básicamente, bueno, Andrés fue trabaja en tránsitos, tiene un telescopio, el FITO 600, que está instalado en el Sauce, en el observatorio del Sauce, que este es un observatorio privado, una iniciativa de una empresa que se llama Ofsted, que montaron ahí de Ovalle hacia el interior, ¿cómo se llama? Es el Valle del Río Hurtado, por ahí. Sí, sí, por ahí, Eh, sí. Detrásito de ahí Cerro Pachón. claro, hay Sí. un observatorio donde está el Fito 600 que está haciendo tránsito, y trabajo con Rafa, que fue el alumno de Andrés, que también trabaja en Exoplaneta en tránsito, y con ellos estamos en este momento eh, trabajando en una colaboración bueno, y está Melissa Hobson, pero es que ella es una postdoc que está, digamos, terminando su Fondesit ahora y se va al Max Planck de Heidelberg. Sí. Melissa Hobson está afiliada a la Católica en este momento. Sí, porque ella llegó cuando Andrés y Rafa estaban en la Católica. Ah, perfecto. Pero de ahí se cambiaron de universidad y bueno, Melissa quedó Ujú. en la Católica, pero trabaja Ujú. con Andrés y Rafa. Y Perfecto. básicamente trabajamos haciendo tránsitos de exoplanetas y obviamente las confirmaciones con las velocidades radiales, y buscamos tránsitos de TESS, básicamente. Esta misión espacial Sí. de la NASA, que busca planetas a través del método de los tránsitos. Y el objetivo principal, el grupo está enfocado en buscar los Worm Giants, que vendrían a ser Perfecto. como los Hot Jupiters, ¿no es cierto? Pero un poco más alejados de la estrella huésped. Ya, Y en entiendo. Por eso eso no está son hot, enfocado, son warm nomás, están son worm, tibiecitos. son tibios, claro, no están son Perfecto. planetas gigantes que están cerca de su estrella huésped, y que luego, bueno, y han empezado a encontrar estos Mm. planetas, y ahí están todos cabeceándose. O sea, porque finalmente la gran cadena, uno construye el instrumento, uno observa un planeta, después observa dos, después observa tres, después empieza a caracterizar una población, y luego uno trata de explicar qué hacen todas estas cosas ahí. Entonces, uno, ahí estamos. Pero está interesante, está interesante. Sobre todo porque Bacán. el grupo, lo que me gusta es que el grupo igual es dinámico. O sea, hay gente, por ejemplo, Elial, que hace atmósferas, eh, Andrés, que tiene, digamos, un conocimiento muy profundo sobre la física de la formación de los planetas, o en general también tiene un montón de experiencia observacional, al igual que Rafa, Ujú. que también es un experto en introducción de datos, de espectrógrafo. eh, Jorge Cuadra, que por ejemplo está en la parte de los discos de acreción, y que en el fondo cómo se forman los planetas.
Y hay otra persona más que es no me acuerdo de su nombre, pero es un profesor que él viene de la Universidad de Chicago, que él también trabaja en teoría de formación de planetas. Ya, Entonces, en ese sentido tenemos ahí un núcleo que está dedicado al estudio del descubrimiento, caracterización de exoplanetas desde distintos puntos de vista, desde la teoría, la observación, la construcción de instrumentos. perfecto. Qué bacán que esté haciéndose todo esto y esperemos que podamos poner estos instrumentos chilenos en un telescopio chileno también pronto. A mí me gusta mucho esa idea de generar investigación, desarrollo e industria nacional. Pero bueno, una pregunta cuando tú tuviste este conversatorio, digamos, ahí con este comité político, tú, por ejemplo, les preguntabas así, ¿ustedes financiarían un telescopio chileno? No, no hemos tenido tiempo Digamos, de... ¿cómo era la interacción de ellos con respecto al tema científico? La verdad es que hasta el momento hemos trabajado con el programa que ha sido publicado, que para mí todavía no es claro, me sumé hace poco. Todavía no es claro quién lo redactó y los principales comentarios que de ahí podemos sacar y también de nuestra experiencia, cómo podemos enriquecerlo. Porque, por ejemplo, hay hartas críticas que se le han hecho, por algo en la que la comunidad científica que estábamos participando en la comisión no está de acuerdo, que es con el tema de una mención que se hace a alimentos, bueno, o transgénicos en general. ¿Sí? El consenso de la comunidad científica es que son seguros, que hay harto mercado existente de transgénicos y eliminarlos sería Exacto. eh, Es ridículo. una equivocación. Exacto. ¿Sí? En ese aspecto entonces ha estado más enfocado, hay aspectos generales que se pueden aplicar a la astronomía, por ejemplo, hay un punto del programa, déjame buscarlo, un punto del programa que dice creación de una red de parques científicos y culturales como nodos de integración, planificación y circulación de los conocimientos. También proponemos promover y promocionar la creación de instituciones de investigación y creación pública. Entonces hay muchas Claro, menciones ahí a podéis ciencia colocar. pública y ahí podéis poner, claro, un telescopio que tenga iniciativas también de ciencia ciudadana para mejorar la integración. Sí, yo creo que, por ejemplo, esa parte de los institutos es súper importante porque el otro día discutíamos en una reunión con Leo de que eh, él decía que gran parte de sus instrumentos, y tiene toda la razón, han sido construidos por estudiantes, básicamente ¿Mm? estudiantes de máster o estudiantes de doctorado, que básicamente han desarrollado sus proyectos en la construcción de instrumentos y en el testeo y en verificar de que efectivamente funcione. Digamos, cuando digo funcione, digo no solamente que sea un instrumento que tenía en el laboratorio, sino que cuando va el astrónomo, hace clic, el telescopio va donde tiene que ir, llega, traquea bien, Claro. de que la fibra está en su posición, de que el sistema de alimentación de la fibra de la luz está funcionando bien, de que el instrumento aparte está funcionando bien, de que el detector está a la temperatura, de que la temperatura está bien regulada, de que el sistema de temperatura funciona bien independiente, de que los enchufes están funcionando bien. Entonces, en realidad la complejidad de construir un instrumento de astronomía es bastante grande. ¿Y cuál era la discusión? Era que finalmente, claro, uno es estudiante y uno está en proceso de aprendizaje. Y Exacto. y la dicotomía que se producía era que en el fondo él se involucraba en proyectos, por ejemplo, que como Platospect, que es un instrumento que tiene que funcionar, digamos, ahí relojito, para cuando esté funcionando Plato, tiene que dar las velocidades que esperamos. eh, y, y es complicado, o sea, la tarea es complicada para, digamos, para hacerlo con estudiantes. Ahora, Leo lo ha podido hacer, pero con mucho trabajo y mucha frustración también, y es complicado. Ahora, ¿qué es lo que él decía? O sea, claro, los otros instrumentos, por ejemplo, son construidos por ingenieros, equipos de ingenieros que llevan 10 años, 20 años Sí, construyendo instrumentos. ¿Cachai? Y claro, ellos pueden hacer bien la pega, la hacen en el plazo, les queda bien. Y un problema. El problema es que las universidades, como son instituciones docentes,
no pueden contratar o no contratan ingenieros como personal técnico, ¿cachai? Porque Ujú. no, porque no es esa como el fin que tiene la universidad. Pero, por ejemplo, fuera de las universidades no hay como un instituto chileno de astronomía que funcione como una institución dedicada solamente, por ejemplo, al desarrollo de la astronomía. Que no dependa, por ejemplo, cuyo financiamiento no dependa, por ejemplo, de la cantidad de aranceles o de la cantidad de alumnos que tú tenías por año, ¿cachai? Ujú. Y que involucra también otras orgánicas burocráticas, que por ejemplo te permita contratar un ingeniero mecánico a plazo fijo, que tenga una CNC y que te haga las piezas que necesitáis cuando queréis, Claro, ¿cachai? Y generar sería una bueno eso. escuela en torno a la fábrica de piezas, ¿cachai? De Ujú. astronomía. Y lo mismo para electrónica, o sea, tener gente, contratáis un ingeniero y le Ujú. aseguráis el sueldo por los Sí. próximos 20 años para que haga electrónica para astronomía y que haga solamente eso y que tenga dos, tres técnicos más y que se hagan expertos en eso, ¿cachai? Pero es complicado porque la orgánica como no es un país que haga ciencia, digamos, desde su constitución, ¿cachai? Como toda la estructura económica del país está orientada a la explotación de los recursos naturales, Sí. eh, te quedáis como un poco de manos cruzadas, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que hay que aprovechar esta instancia y encuentro bacán que tú lo hagas Ujú. para, no sé, ir viendo cómo podemos ir encontrando alternativas, ¿cachai? Para ir mejorando eh, no solo el financiamiento de la ciencia, sino la forma en que se hace y permitir que otras personas también puedan tener acceso a dedicarse y hacer de esto una forma de ganarse la vida. Exactamente. Y porque, claro, todo esto lleva por detrás, perdón, el convencimiento de que el desarrollo de las sociedades va por el lado científico, el desarrollo, el progreso y todo eso. O sea, yo no sé si están así, digamos. Yo Ujú. digo, yo solamente creo que las personas deben tener el derecho de poder elegir lo que quieren hacer. Ujú. Entonces, si alguien quiere decir, oye, Sí, sí. quiero ser astrónomo, o quiero ser físico, o quiero ser químico, que no te digan, oye, ¿sabes que no tengo plata para pagarte el doctorado? ¿Cachai? Lo siento. Sí. Yo creo que eso es fome, eso es frustrante, y a lo mejor mucha gente queda en el camino por lo mismo, porque no hay financiamiento. O sea, yo creo que a lo mejor tú y yo hemos tenido suerte o hemos tomado buenas decisiones o estudiamos lo que teníamos que estudiar, lo que sea, Ujú. y pudimos de alguna forma seguir un camino que nos entregó satisfacción, pero la idea es poder abrir puertas a otras personas también, para que también puedan tener acceso a esto tan interesante como es la ciencia. Que lo disfruten, que es finalmente lo más importante de todo, yo creo. Pasarlo Sí, bien. Si es que no lo pasas bien, es porque estás en el lugar equivocado. es cierto. Qué bonita esa última reflexión. Oye, Marcelo, quería agradecerte una vez más por haber aceptado la invitación. La verdad es que este capítulo lo tuvo de todo. Me gustan esos capítulos así donde tenemos, aparte de la oportunidad de enseñarle un poco más a la gente lo que hacemos, de hablar un poco sobre nuestras opiniones, puntos de vista y experiencias también, desde nuestra vereda y también tú por haberte ido a ser parte de tu formación al extranjero. No, gracias por la invitación. En verdad, disfruté mucho. Eh, y ojalá que le haya gustado también a los auditores y a los videovidentes. Exactamente. Nos despedimos entonces de este nuevo capítulo de Quantum Astronomy. Les dejo la invitación entonces a que averigüen más sobre este tema de la astroingeniería y para recordar el, esa tarde donde yo iba a hacer una clase particular y me encontré con Marcelo y con la Dani en la micro y de ahí llegué al Observatorio Astronómico Andino en las Oh, de faldas de una verdad. montaña en el camino a Farellones. Nos vamos a despedir con una canción de Led Zeppelin, Over Eso. the Hills and Far Away, sobre las colinas y lejos, que también es una buena manera de poner en
lo que hacemos en astronomía. Y nos Ahí está. comunicamos en un futuro episodio de Quantum Astronomy y por nuestras redes sociales. Chao, Simón, muchas gracias Chao. y que estén bien.